¿Qué tal amigos de Oscar Torres en la red? Para mí es un gustazo estar nuevamente con ustedes, esta vez con otra entrevistaza de lujo con el abogado número uno de este país y también el mejor constitucionalista, el doctor Enrique García. Enrique, un placer estar en Oscar Torres en la red. Mi querido Oscar, es para mí un gusto enorme estar contigo. ¿Por qué acabas de declarar que el mensaje de Dina Boluarte fue puro clientelismo? Porque mira, la esencia del mensaje, excluida la hojarasca y los florilegios retóricos, ¿no? Es un conjunto de medidas que buscan, a través de programas de asistencialismo, conseguir apoyo popular. Esa técnica, que los científicos políticos llaman populismo, es básicamente la búsqueda de clientelas, ¿no? Si tú ofreces un subsidio para esto, un bono para aquello, la línea de crédito para esto otro, ¿qué estás buscando? Respaldo, Claro, cuando careces de respaldo político. eso también tiene que ver con que la señora desconoce lo que realmente es un pobre. El pobre no quiere que le den, como tú dices, subsidios o limosnas. Lo que quiere es puestos de trabajo que hoy no existen. Además, lo que el pobre quiere es superar su pobreza. Claro. Y para superar su pobreza, la única forma de hacerlo es creciendo la formación de capital a través de la inversión privada. La inversión pública es básicamente pasar el dinero de los impuestos de un bolsillo a otro, el gasto, con gran pérdida de dinero en el medio. El verdadero crecimiento y la prosperidad de los países se da con la inversión privada. Y eso lo saben los pobres. En el Perú, mira, hemos tenido una situación paradójica. En los últimos años, después de la gran bonanza de los 90, Sí. la pobreza se redujo casi en un 80%. Sí. El Perú se ha empobrecido nuevamente Sí. de la pandemia en adelante Exacto. por una mala política económica. Sí. La señora Dina Boluarte no ha corregido en absoluto esa política económica. Y nada Ahora, más. ¿llegará el 2026? Mira, salvo que haya alguna situación cataclísmica, una denuncia de corrupción, un problema que le involucre a ella personalmente, yo sospecharía que sí. No veo interés en las fuerzas políticas del país en interrumpir o adelantar el mandato presidencial. ¿Llegó el momento, tú crees, que saque su as bajo la manga y llame a una asamblea constituyente? No creo. Ella ya se ha comprometido explícitamente y en segundo lugar hay una ley y un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que claramente establecen que la Constitución solo se puede reformar por los mecanismos establecidos en ella. La Asamblea Constituyente es inconstitucional. Claro. ¿Está bien que Pedro Castillo esté en prisión o es una injusticia? No, está absolutamente, es correcto, es una decisión judicial, autónoma, confirmada, dada por el juez de investigación preparatoria, juez supremo de investigación preparatoria, y confirmada por la sala penal. Se trata de un procedimiento ordinario y Pedro Castillo está preso por golpista, de tal manera que sus infracciones son muy graves a la ley penal. Ya dándonos cuenta dentro del anecdotario de cómo Dina, de una u otra forma, se pone el sombrero en pleno desfile militar. ¿Qué te indica, Enrique, tú que sabes tanto de política? Se lo puso y se lo quitó. Y fueron unos, no llegaron a ser minutos. Creo que con la justa fue un minuto. Pasaron los chalanes y alguien le regaló un sombrero de chalán. Entonces ella, como todo político, buscan simpatizar. Entonces como le regalaron el sombrero, se lo puso. Pero a los segundos se dio cuenta de lo que había hecho. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que alguien le dice al oído, algún asesor. Claro. Y ella misma, tú la ves que un poco a trompicones, porque el sombrero medio que se le resbala, se lo quita. Sí. Entonces, el sombrero ha quedado envenenado, pues. Ya no es un símbolo utilizable. El dictador, hablemos con claridad, Castillo se proclamó dictador el 7 de diciembre, andaba con sombrero. Nadie volverá a usar un sombrero de paja con propósitos políticos. Jamás. En la política peruana, envenenó al sombrero el señor Castillo. Entonces, Dina se dio rápidamente cuenta de que ese gesto era equivocado, ¿no? Enrique,
¿Qué piensas del caso de Sara Goday, Mauricio Fernandini y Heiner Alvarado, Pedro Castillo? Si dice bolsones de dólares, de miles de dólares. ¿Qué piensas de ese tema en particular? Es que la señora Goday fue fundamental en la caída del régimen de Castillo, porque a raíz de que sale este problema, ¿no es cierto?, el señor Marrufo se acoge, ella se acoge, termina Castillo, yo creo, aterrorizado por las declaraciones de Salatiel Marrufo el 7 de diciembre en la mañana, termina, ¿no es cierto?, provocando el golpe de Estado que él dio hacia el mediodía del día 7. Entonces no podemos quitar las cosas de su contexto. Ahora, ¿qué ha pasado procesalmente? No está muy claro todavía. Yo he escuchado los alegatos de la Fiscalía porque daba la impresión que la señora Goday estaba colaborando, pero aparentemente habría omitido cierta información que otra colaboradora eficaz habría dado, sí, y esto había llevado a que la Fiscalía le retire la confianza, sí, a la señora Goday igual al señor Fernandini. Mire, estos son procedimientos en trámite. Sí. Si ellos han omitido información, bueno, ahí se equivocaron. Pues naturalmente la Fiscalía les iba a retirar el beneficio. Claro. Pero ahora de lo que se trata es que en todo caso, si no van a conseguir un beneficio absoluto, siempre la confesión sincera te puede llevar a conseguir un beneficio relativo, sí, y de esa manera recuperar su libertad. Sí. Lo importante son las consecuencias políticas, sí, del claro, caso. Y las consecuencias políticas fue que quedó claro que el señor Castillo y su régimen no eran unos revolucionarios. Eran simplemente un grupo de personas que vinieron a enriquecerse al margen de la ley. Sí. ¿Qué crees que se deba que el 90% de la población esté en desacuerdo con este Congreso? Bueno, la gente siempre está en desacuerdo con el Congreso. Si tú examinas estadísticas mundiales, el Congreso es siempre impopular. El problema en el Perú es, creo yo, que el vizcarrismo logró persuadir al Perú, ¿no es cierto?, de la no reelección. Y eso es un grave error. Porque mira, yo he estado en el Parlamento muy poco tiempo, ¿no? Me eligieron por 5 años, pero Fujimori me echó al segundo, claro, y ya no regresé. Pero tú llegas al Congreso, joven como yo, primera vez que estoy en un cargo político, y mientras aprendes se te pasaron los primeros 5 años. Sí. A mí me pusieron en la comisión de presupuesto. El primer año no tenía idea de cómo era, fui aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje. Claro. Si tú tienes un capital político de gente veterana, brillante, que conoce cómo funciona un Congreso, no vas a renunciar a ese capital político por la demagogia de prohibir la reelección. Sí. Entonces, francamente, a mí me pareció, claro, eso creo que ha empobrecido al Parlamento enormemente. Claro. Debe haber reelección parlamentaria, debe cambiarse el sistema electoral para ir a un sistema mayoritario o un sistema representativo de verdad, ¿no es cierto? Y probablemente Jaime Althaus tiene una propuesta que me pareció muy interesante. La elección del Parlamento no debe ser en la primera vuelta, debe ser en la segunda, porque de esa manera vas a tener mayorías, claro, y no coaliciones de minorías, sí, como te pasó hoy día.